Amigos de Primera Página, compartimos este espacio Deportes de Primera para hablarles de lo que fue un gran fin de semana en la historia de la MLB, sobre todo cuando vemos grandes nombres ingresar al prestigioso Salón de la Fama en Cooperstown. Tenemos para comentar un poco de ello, de la transformación que estará viviendo a partir de la propia elegibilidad, la próxima elegibilidad, y también de los venezolanos que aspiramos estén en ese lugar privilegiado, al historiador Javier González. ¿Cómo te va, Javier? Bienvenido Bien, gracias. nuevamente a las pantallas de Globovisión. Muchas gracias. Aquí estamos. El domingo fue un día increíble, ¿no? Más cuando vemos nombres y históricamente vemos a tres grandes pilotos que pudieron compartir e ingresar, como la rusa, Cox y Torres, ¿no? Joe Torre. Sí, lo interesante de esto también es que hay que advertir que de esos 6 electos, 2 tuvieron brillante actuación en Venezuela, que fue el caso del manager Bobby Cox, que además fue jugador con los Cardenales de Lara, y Greg Maddux, que estuvo con las Águilas del Zulia. Eso también habla muy bien de nuestro béisbol, que ha servido pues para impulsar, porque con ellos dos se completan 23, si mal no recuerdo, el número de miembros de Cooperstown que han actuado en nuestra pelota. Y además, bueno, hay otro elemento importante de esto, que el 50% de los electos son managers, ¿no? Eso habla muy bien ahora también de cómo se ha tomado en cuenta dentro del espectáculo, dentro de lo que representa una de las industrias más importantes en el mundo deportivo, como es la Major League, los managers, los estrategas, ¿no? Además vimos allí a dos pitchers increíbles que le han entregado tanto, ¿no?, al béisbol, y tienen números asombrosos con más de 300 triunfos en la historia de las grandes ligas, como Maddux y Glavine, ¿no? Sí, que además con Cox conforma una trilogía que le dieron mucho a los Bravos de Atlanta durante una época, ¿no? Los años 90 principalmente. Y hay otro elemento importante que la gente a lo mejor no se da cuenta en esta elección, que es que siguen cuidando muchísimo los Estados Unidos de no emitir juicio de valor a través de imágenes, como el caso de las placas de Cooperstown. Ahora que hay 6 nuevas placas a partir de domingo, esas 6 nuevas placas todas tienen prácticamente el mismo número de caracteres y tienen el mismo tamaño. Eso para no emitir juicio de valor. Y eso es también uno de los aspectos que, si bien es cierto que históricamente ha habido pocas modificaciones, desde 1939 para acá en el reglamento de Cooperstown, las modificaciones que han habido, que son 2 o 3 muy pocas, han permitido consolidar el espectáculo. Una reciente, que es la que vamos a conversar, que creo que es importante, que bajaron de 15 a 10 años el tiempo de ser candidato. Pero quisiera detenerme en un aspecto importante que acabas de mencionar, Javier, y es esos códigos que se manejan para la exposición de esas placas. Por ejemplo, el logo del equipo que se le pone en la imagen de la gorra, ¿no? Son tradiciones y que se manejan y que se ven y que, bueno, están presentes en Y todas. además la define el miembro nuevo, pues el exaltado, que dice qué número quiere colocarse en el uniforme, qué uniforme quiere utilizar y qué gorra quiere utilizar. Más difícil, ¿no? Porque tienes que darle preferencia a uno. Claro, pero siempre existe el apego. En el caso de estos 3 que acabo de mencionar, sin duda que los Bravos de Atlanta estaban presentes, como lo estarán en un futuro los indios de Cleveland con un venezolano. Y si Vizquel lo logra, se dan los indios de Cleveland. Seguro. Bueno, vamos a hablar un poco de la modificación que también se conoció durante este fin de semana, y es que el periodo de elegibilidad cambia de 15 a 10 años. Revisando un poco la historia y viendo las modificaciones, pues teníamos más de 20 años que no se modificaba, ¿no? Una regla o un aspecto en este tema del Salón de la Fama de Cooperstown. Sí, yo creo que la modificación es pertinente. O sea, esa modificación no surgió de repente porque le dio la gana a él. Eso hace 15 años se había discutido cambiarla, porque hay uno que se llama relevo generacional periodístico, que generalmente se da a los 20 años aproximadamente. Entonces, ¿qué sucede? Que tú en 15 años, si tú en los 10 primeros no has elegido a alguno de los miembros, alguno de los peloteros o manager o periodistas, difícilmente lo hagas en los siguientes 5, porque son los mismos periodistas, el mismo grupo de electores, no todos periodistas, pero el mismo número, la misma generación de electores. Entonces, ¿qué sucede? Que bajándolo a 10, lo que hace es afinar aún más, es decir, lo que se convierte en una élite. Que en Venezuela la gente le tiene mucho miedo a ese nombre de élite porque lo asocia con clases sociales, cosas que no tienen nada que ver. La clase política es una élite en Venezuela y ahorita hay una élite así chiquitica. Y en el caso de los peloteros de grandes ligas son una élite. Y hablo el nombre de élite en términos generales, porque si revisamos la historia, Bolívar, todo, han sido élites.
Entonces no hay que tener miedo. Y lo que se buscaba ahora con Cooperstown era apretar precisamente para poder afinar aún más quienes lleguen, para filtrar aún más, para quienes estén allí verdaderamente lo merezcan. Y entonces eso de 15 a 10 no modifica en nada de profundidad, pero de forma sí, de forma permite despejar un poco, quitar del camino en 5 años a un grupo de gente que no va a entrar. Además que todos los años ingresan por el periodo que corresponde dentro de la regla, nuevos nombres, Así nuevas es. camadas, y bueno, Hay pero... que recordar que tienes que tener 5 años de Ajá. retirado para que puedas optar a ser candidato. Eso no quiere decir que ya vas a ser electo. Claro, y en esta regla nueva, pues el mayor perjudicado es Mark McGwire, que es uno de los más reconocidos, que ya lo conversábamos fuera del aire, no tendrá la posibilidad quizás de Y ingresar. así lo hubieran alargado a 20, Ajá, tampoco iba a entrar. Entonces el problema es que esa modificación no es que lo perjudica ni beneficia, simplemente que Maguire tiene unos antecedentes que no les va a permitir llegar a Cooperstown. Los próximos años, ya como ustedes conocen, a final de año se dan los nombres elegidos para la próxima edición, así ocurrió en diciembre, y el pasado fin de Acto. semana se hizo el acto, ¿no? Para oficializarlo de alguna manera. Para el 2015, Randy Johnson creo que es uno de los nombres que indiscutiblemente podrían estar allí entre el primer año, ¿no? Y es posible que esté por encima del 90%, como lo tuvieron ahorita Tom Glavine y Greg Maddux, que igualan un tanto lo que es la gran votación que obtuvo Tom Seaver y Nolan Ryan. Eso es un elemento que es importante y yo creo que Randy Johnson, estoy casi seguro, debe rondar casi el 95 o 98% de la votación. 22 años en las Se grandes necesitan ligas. 75% de los votos para poder optar. Imagínense ustedes, está por encima de 90 la calidad y es decir, el impacto que causaron esos peloteros. Sobre todo que hay un elemento también importante, que es que la idolatría dentro de una sociedad, eso es muy importante dentro del desarrollo de la visión global de la historia que se tenga en un país. Y eso lo han cuidado los gringos muy minuciosamente con este reglamento que, bueno, ya tiene más de 70 años. Sí, Randy Johnson, bueno, 22 años en las grandes ligas y 303 victorias, ¿no? Alcanzadas. También podríamos mencionar en el 2017 nombres de venezolanos que estarían disponibles, pero bueno, sabemos que los números y el estatus no da como para aspirar a grandes cosas, el caso de Ordóñez, Guillén y Melvin Mora. Pero vamos a saltar rápidamente, pues nos queda tan poquito tiempo que no quiero desperdiciar la ocasión, hablar de Omar Vizquel. Él será elegible o posible elegible en el 2018. Sí, Vizquel va a mantener Pero además, primero perdón, en una camada durísima. durísima. Posiblemente que no entre en la primera elección, pero en los siguientes 5 años debe entrar. Vizquel forma parte de una élite realmente importante de lo que ha sido los grandes shortstop, que es la posición, una de las posiciones donde los ojos de los grandes críticos están siempre montadas, así como el caso de los pitchers. Y bueno, ¿y quién fue Vizquel? Bueno, marcó un hito en esa posición. Yo creo que Vizquel debe estar seguro en Cooperstown acompañando a otro venezolano, a Luis Aparicio, también campo corto, quizás no en la primera elección, a lo mejor en la segunda, tercera, pero seguro va a entrar. Tiene los números y además tiene el impacto suficiente en los Estados Unidos desde el punto de vista mediático para ser reconocido. Omar Vizquel catalogado como el mejor campo corto defensivo en la historia de las grandes ligas. También el caso de David Concepción, el último año para la posibilidad de ser elegido fue el año pasado, pero entra en un renglón dentro de próximos años de llamado el Comité de Veteranos, que aquí Sí, se le da otro nombre, aquí ¿no? le llamamos, el Venezuela también tiene su Salón de la Fama, que por cierto hay que ajustarlo muchísimo para que no suceda lo que ha pasado recientemente, por el caso de Osvaldo Guillén, que no fue electo y es absurdo que no haya sido electo porque es pionero. Los pioneros ya deberían tener dentro de los votantes una concepción ya primordial para elegirlo. Es pionero desde el punto de vista que es el primer extranjero en la Major League Baseball que es campeón como manager, campeón mundial. O sea, eso ya le da una connotación a Guillén única, pues. Única, es decir, para el resto de la vida debería estar ahí. Entonces hay que modificar un poco el reglamento de nuestro comité histórico y de nuestro reglamento en general del Salón de la Fama para poder permitir que haya esas tuercas, que la élite, ¿verdad?, que funcione, pues. Ya tenemos que despedir. ¿Concepción entrará o no? Posiblemente en ese... Sí, en el comité histórico o veterano, como lo llaman, y yo creo que debería ser electo porque ahí la investigación da para que Concepción
marcó también en los años 70 con la maquinaria roja, que prácticamente todos están en Cooperstown, faltaría David, y entrar por ahí no es entrar por la puerta de atrás, eso es un punto importante. David lo merece. David quizá también fue un gran shortstop. Bien, Javier, nos corresponde despedir este Deportes de Primera, muchos temas que estaremos abordando durante el programa de Deportes Globovisión este fin de semana, que tiene que ver con el Salón de la Fama de Venezuela, cómo también se conforman y las bases también dadas por el Salón de la Fama de Cooperstown, y nombres como Miguel Cabrera, jugador activo hoy, pero que posiblemente estaría si se en el retirara Salón hoy, de la Fama. fuera un candidato fuerte para entrar. Sí, señor. Javier, gracias.